Por Dios, AMLO no tiene nada que ver con Nicolás Maduro. Y con Chávez, menos. 3 doritos después. No me pertenezco. Yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Yo ya no me pertenezco. Soy del pueblo de México. Amor, con amor se paga. Amor, con amor se paga. O tú estás con la revolución, o tú estás contra la revolución. O se está por la transformación, o se está en contra de la transformación del país. Pero qué copión, chico. Si creías que el problema con España era algo propio, un argumento nacionalista que le salió del corazón 500 años después por el exterminio español, te muestra el guión original. ¿Con qué fines se hizo? Y cómo la dignificación de los pueblos indígenas, que tanto proclamaba Chávez, ha sido una de las comunidades más afectadas por la minería ilegal. Les han quitado sus terrenos ancestrales de toda la vida. Enfermedades como la malaria, que se habían eliminado, volvieron con más fuerza y literal, los niños indígenas se están muriendo de hambre. Remontémonos al 2003. Ya había pasado más de un año del 11 de abril, donde las imágenes de Puente Llaguno le dieron la vuelta al mundo. El rey de España condecoró al periodista que hizo ese reportaje. Se solicitó que le quitaran el premio, pero nunca lo hicieron, lo que llevó a tensiones entre Venezuela y el país europeo. ¿Qué hizo Chávez? Desacreditar a la monarquía española diciéndole que no habían pedido perdón por toda la masacre que hicieron durante la colonización. El genocidio más grande de la historia lo hizo Colón, y por eso España era malo, muy malo. Parecía algo de risa, pero luego se tomaron medidas legales. La comunidad española en Venezuela era muy grande y eran dueños de muchos bancos. Y Chávez amenazó con nacionalizarlas, además de empresas privadas españolas, si el rey no se disculpaba. Ya estábamos hablando de dinerito, así que las relaciones comerciales se habían pausado y puesto de muy mal humor a ambas partes. Y es cuando pasa uno de los momentos más históricos de la diplomacia, cuando el rey de España y Chávez se ven cara a cara y con un Zapatero como mediador no se pusieron de acuerdo. El presidente venezolano había llamado fascista a Aznar y Zapatero le pidió respeto. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo, un momentito. ¿Por qué no te callas? Empezaron a expropiar las empresas porque los españoles eran gente con plata en Venezuela. Digamos que fue la primera migración. Más de 40.000 ibéricos se devolvieron a su país. Y los que se quedaron se atenieron a las consecuencias. Todo esto Chávez lo hacía con el estandarte de la protección a los pueblos indígenas. De hecho, el 12 de octubre, conocido mundialmente como el Día de la Raza, desde 2003 fue llamado el Día de la Resistencia Indígena en toda Venezuela. Se hicieron cambios en la Constitución que incluían el idioma pemón como segundo idioma, renombramiento de sitios icónicos de Venezuela, por ejemplo, el Ávila, Guairaira Repano, o del Salto Ángel como Querepacupay Pená. Además, como su inclusión política, se le dio un ministerio para el poder popular y representación en la asamblea. Legislativamente todo pintaba bello, pero el problema es que no saben cumplir la ley. Y porque ellos mismos redactaron esa constitución en 1999. Para hacerles el cuento largo o corto, los socialistas siempre necesitan inventarse un enemigo externo para que la gente se una en contra de ellos. En una primera fase fue España para los venezolanos, mientras se robustecía su ideología para luego pasar al enemigo común más popular del mundo, a Estados Unidos. O sea, ya que probó las maneras de expropiar las empresas españolas y las consecuencias internacionales que esto tenía, se atrevieron a hacerlo a su mayor aliado comercial. Con la llegada de Maduro y el descubrimiento del arco minero, esos territorios que consideraban sagrados y enseñaban con orgullo a los turistas, los tuvieron que explotar de otra manera. ¿Qué íbamos a hacer nosotros si no hay turismo? Muchas agencias donde yo estaba trabajando vendió todo, regaló los carros, los motores, todo eso porque se le dañaron, porque no teníamos cómo trabajar. Y tuvimos que buscar otro medio, que es la minería artesanal. También explica cómo extranjeros no solo le quitaban sus tierras, sino sus minerales para lucrarse, y ellos nunca lo habían hecho por respeto a la naturaleza, y ya sin tener nada que comer, lo iban a hacer de una manera que no afectara tanto el medio ambiente. Como los garimpeiros de nuestro neutral amigo Brasil. Sin hablar de los indígenas que arriesgan sus vidas yéndose a trabajar con estas mafias mineras, sin las medidas de seguridad, conscientes que en cualquier momento se pueden derrumbar las minas y que están sometidos a muchos jefes. Eso por el lado productivo. Por el lado político,
Sí, se les dieron escaños en la asamblea, pero por ley no se les permitía ejercer. Fueron justamente los diputados por el estado Amazonas que fueron suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia, porque con ellos Maduro no tenía la mayoría. Pasaron un verdadero viacrucis y nunca los reconocieron. Ven que el nacionalismo no es más que una retórica para estos gobiernos, métodos para distraernos en conflictos inexistentes con argumentos absurdos, mientras ellos van avanzando legislativamente hacia su transformación. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial. Asegura la Sheinbaum que eso es un agravio no solo con el presidente, sino con todo el pueblo mexicano. Por lo que a su toma de posesión no fueron invitados, pero sí los presidentes de países como Brasil, Colombia con Petro, Cuba y por supuesto Guatemala. Puro demócrata, mi amor. Por cierto, Rusia sí lo invitaron, pero Putin rechazó y dijo que va a llevar un representante. Recuerden que aquí habían tensiones porque Putin tiene una orden de arresto de la Corte Penal Interamericana y México se veía obligado a ponerlo tras las rejas y se dice ser demócrata. Me imagino que para evitar todas esas cosas vinieron a mandar a alguien. No es coincidencia que justo se tengan tensiones y tiras y encoge con países que se están oponiendo a la transición democrática de Venezuela. Pero cada vez que avanzamos, evidenciamos a quienes quieren copiar ese sistema en otras latitudes. Todavía no me creen y soy exagerada, pues no leo el futuro, pero lo puedo predecir con el presente. ¿Se acuerdan que les conté que el segundo paso es Estados Unidos? ¿Estás enterado de las expropiaciones que le hicieron a Vulcan, una empresa estadounidense en Quintana Roo? Diciendo que por razones ecológicas, pero es que ya se había hecho un contrato y México está incumpliéndolo, lo que para fines prácticos es un vil robo. Y dice Estados Unidos que tendrá efectos en las relaciones comerciales y bilaterales. Pero luego saldrá diciendo que qué malos son los gringos, los están bloqueando. ¿Cómo hace Maduro ahorita con las sanciones? ¿Me van siguiendo? Es que son demasiadas las coincidencias. Desde la rifa del avión presidencial hasta el misterio del camastrón de Chávez. Una cosa en común, un presidente que se las quiere dar de humilde. Pero ya se enteraron de las últimas noticias donde Maduro no tenía un avión, sino bastantes, ya le han confiscado 3, ¿no? Y que usaba para llevar cositas blancas de un lado a otro, ¿no? Con matrículas de aviones cambiadas, vuelos sin registro, ni de llegada ni de salida, y cosas por el estilo. Entonces me pregunto yo, ¿será tanto repudio a la colonización española que la flamante presidenta no quiera vivir en Los Pinos por la arquitectura tan europea? ¿O no le molestará como no le molestó a AMLO? ¿Por qué no construyen una palapa, una pirámide? Si son tan autóctonos, si no se adaptan a 500 años de avances, ¿por qué una retórica tan balurda todavía pega? No lo sé, dime tú. Nunca he caído. Pero México no es Venezuela, pero se está pareciendo bastante y no me da gusto.